Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra de Derecho Internacional Privado. En el día de hoy vamos a dar inicio a la materia con el tema número 1, que está relacionado con los aspectos generales del derecho internacional privado. Al igual que las demás disciplinas jurídicas, el derecho internacional privado también ha pasado por algunos pasos evolutivos o ha discurrido por algunas fases de su evolución histórica hasta llegar a lo que conocemos hoy día o lo que concebimos hoy día como el derecho internacional privado. Para hablar de la historia de él, la doctrina nos ha diseñado una serie de escuelas que se encargaron de ir formando o de ir construyendo lo que hoy día conocemos como este derecho internacional privado. En primer lugar tenemos la escuela de los glosadores. Como su nombre lo indica, ellos hacían un estudio y una exégesis e interpretación de los textos por ellos analizados a través de glosa, es decir, a través de anotaciones, de comentarios, de interlineados, de notas marginales que iban colocando en los textos objeto de análisis. Y allí pues iban exponiendo brevemente sus comentarios y apreciaciones sobre el tema objeto de estudio y de análisis. Fue muy característico de esta escuela de los glosadores el estudio de la costumbre, o coexistía la costumbre con los estatutos de los diferentes países. Al momento de surgir los conflictos que se generaban, se aplicaban de modo general los principios generales del derecho. Como los principales exponentes o los principales representantes de la escuela de los glosadores, tenemos a Jacobo de Rávena, a Carolo de Tocco y a Sirio de Pistoia. Con esta escuela de los glosadores surgen unas primeras reglas o unos primeros principios del derecho internacional privado, y es que las personas debían ser juzgadas conforme a su estatuto de origen, es decir, conforme a su derecho nacional. Por otra parte, tenemos la escuela italiana, las escuelas estatutarias dentro de la cual conseguimos la escuela italiana. Fíjense que ya la indicación de escuela estatutaria evoca un elemento diferente, como es la codificación, un derecho quizá un poco más formal, más estatuido, y la escuela italiana nos diseña tres elementos o tres preceptos sobre los cuales gira la evolución histórica del derecho internacional privado para esta escuela. En primer lugar, la condición política. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la autonomía y a la soberanía de cada una de las ciudades, es decir, la capacidad que tenía cada una de ellas de dictarse o de proveerse sus propias normas jurídicas que regulaban las relaciones que se les celebraban en el ámbito de su Estado. En segundo lugar, un elemento económico o la condición económica que estaba relacionada con la prosperidad y la bonanza económica que imperaba para ese momento. Fue una época de prosperidad en la que estuvieron muy de moda o fueron muy fructíferas las relaciones comerciales, el intercambio comercial, y esto pues producía interrelaciones entre diferentes ciudades. Y en tercer lugar, la condición jurídica. ¿Por qué? Porque ningún estatuto, es decir, ninguna ciudad desconocía la vigencia del derecho romano o de las instituciones del derecho romano. Para esta escuela, los conflictos que surgían se resolvían con atención al estatuto, por supuesto, pero aplicando la justicia y la equidad, siempre buscando la manera de conciliar y que prevalezca siempre la justicia por encima de todo. El principal exponente de esta escuela italiana fue Bartolo de Sassoferrato, quien a su vez ideó o fijó algunas pautas o algunos lineamientos con relación al derecho internacional privado. Tenemos en primer lugar la aplicación del estatuto local del extranjero.
Ahora, ¿cómo se aplicaba este estatuto? Bueno, este exponente, Bartolo de Sassoferrato, diseñó tres maneras o tres principios que debían aplicarse y tomarse en cuenta. En primer lugar, en materia contractual. En materia contractual se aplica el estatuto del lugar de la celebración del contrato. Fíjense que esta es una regla que de modo general se mantiene hasta nuestros días. Siempre la ley que prevalece es la que aplique o la que esté vigente en el lugar de celebración del contrato. En segundo lugar, tenemos en materia testamentaria, se aplicaba el estatuto o la normativa del lugar de otorgamiento del testamento. Y en tercer lugar, en materia de delitos, se aplicaba el estatuto del lugar de comisión del delito o del hecho punible, siempre que el extranjero hubiere obrado de mala fe. Un segundo criterio que aplicó o que instituyó este exponente está relacionado con los efectos de la aplicación extraterritorial de los estatutos, es decir, la eficacia que puede tener un estatuto fuera de sus fronteras. En primer lugar, se idearon los estatutos permisivos. Si el acto fue realizado válidamente, tiene eficacia extraterritorial, es decir, que trasciende, tiene plena eficacia fuera de nuestras fronteras. Y en segundo lugar, los estatutos prohibitivos, cuando se imponía alguna limitación a la capacidad. Dentro de estas escuelas estatutarias tenemos en segundo lugar la escuela francesa, cuyo principal exponente fue Dumoulin. Surge aquí, con la vigencia de esta escuela, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que aún se mantiene hoy día y que conocemos también en nuestro derecho. Este principio de autonomía de la voluntad de las partes permite que ellas estén en libertad, en plena libertad de pactar las cláusulas que más convengan a sus intereses. Este principio lo tenemos recogido en el derecho venezolano, en el artículo 1159 del Código Civil, cuando nos dice: los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Solo pueden revocarse por mutuo consentimiento o por las causas establecidas en la ley. Entonces, fíjense que este es un principio que se mantiene todavía en nuestros días. Y en tercer lugar tenemos la escuela holandesa. La escuela holandesa le dio prevalencia a la soberanía, a la autonomía, a la autodeterminación de cada ciudad para proveerse y para dictarse su propia normativa, y reconoce plenos efectos y validez a las leyes dictadas en el extranjero. Esto es un poco como lo reconoce como un derecho humano desde esta perspectiva, y también como un principio de reciprocidad que debe existir entre las ciudades, hoy día, pues entre los países, de reconocer la eficacia de las leyes fuera de su territorio. En segundo lugar, debemos conversar un poquito con relación a lo que se entiende por derecho internacional privado, unas primeras aproximaciones de la definición de derecho internacional privado. Así tenemos que el derecho internacional privado es aquel que determina la norma jurídica aplicable a las relaciones civiles, a las relaciones comerciales y laborales entre personas de diferentes nacionalidades, bien sea en un mismo territorio o en varios estados. Fíjense que el elemento determinante aquí es el elemento extranjero, la presencia de un elemento extranjero en esa relación. En resumen, el derecho internacional privado es aquel que regula las relaciones de derecho privado en los casos en que se encuentren involucradas diferentes jurisdicciones. Este es el quid del derecho internacional privado, y siempre tiene que estar presente un elemento extranjero, un elemento ajeno al derecho nacional. Seguidamente, otro de los puntos que trae el contenido del programa está relacionado justamente con el contenido del derecho internacional privado. Al igual que para abordar la evolución histórica del derecho internacional privado, hicimos un paseo por las diferentes escuelas que explican cómo fue esa evolución. En el contenido del derecho internacional privado también ocurre lo mismo. Tenemos en primer lugar la escuela monista o el planteamiento monista, que permite explicarnos cuál es el contenido
de ese derecho. Y para ella no es más que el tratamiento y la resolución de los conflictos de leyes. Por eso se le llama teoría monista, porque ella pues lo circunscribe únicamente a esto, a la resolución de los conflictos de leyes. En segundo lugar, tenemos la doctrina anglosajona. Para esta doctrina, el contenido del derecho internacional privado está circunscrito a los conflictos de leyes y a los conflictos de jurisdicción. Se le hace o se le formula una fuerte crítica a esta teoría anglosajona, en virtud que si nosotros vamos al fondo, realmente el conflicto de jurisdicción es un conflicto de ley, es un conflicto de ley procesal para determinar cuál es la ley aplicable para resolver ese conflicto. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, desde la crítica que se le plantea, que se le formule, pues caemos prácticamente al campo de la teoría o del planteamiento monista. Y una tercera postura, que es la que se denomina la tesis del triple contenido. Esta tercera postura nos pretende explicar que el contenido del derecho internacional privado son los conflictos de leyes, los problemas o los conflictos de nacionalidad y la condición jurídica del extranjero. Ahora bien, independientemente de la postura que nosotros adoptemos para tratar de explicar cuál es el contenido del derecho internacional privado, lo que sí, lo que sí podemos afirmar con certeza es que su contenido, en resumen, comprende, en primer lugar, la aplicación del derecho material, es decir, qué norma sustantiva nosotros vamos a aplicar para resolver un conflicto jurídico de esta naturaleza. En segundo lugar, la solución del conflicto. Obviamente, esa es la búsqueda o hacia eso nos encaminamos, hacia la solución del problema jurídico que tenemos. En tercer lugar, la solución de la jurisdicción aplicable, es decir, ¿qué ley? ¿Cuál es la ley? ¿De qué país? De qué ordenamiento jurídico nos vamos a apoyar para poder llegar a la solución de ese problema jurídico? Y por último, la eficacia extraterritorial. Era un poco lo que les comentaba hace rato, que es un punto importante con relación al contenido del derecho internacional privado, porque esa solución tiene que tener trascendencia, tiene que salir de nuestras fronteras para que tenga plena eficacia extraterritorial. Otro de los puntos que nos tiene el contenido del programa está relacionado con las características del derecho internacional privado. Para tales efectos, la doctrina nos señala una característica general y una característica específica o particular. La característica general se refiere a que las normas de derecho internacional privado son de carácter obligatorio. Por el hecho que no tengamos una normativa, digamos que codificada o unificada en esta materia, o que apliquemos los principios generales del derecho para resolver ciertos problemas jurídicos en materia de derecho internacional privado, no por ello se le resta eficacia o no por ello se le resta obligatoriedad al carácter de sus normas. Por el contrario, el derecho internacional privado es un derecho formal con carácter obligatorio, tal como es obligatorio, por ejemplo, el derecho civil, el derecho mercantil o el derecho procesal. Entonces, esta es una característica que también se mantiene y cobra total vigencia en el tema del derecho internacional privado. En segundo lugar, la característica específica que tenemos es que el derecho internacional privado es un derecho indicador. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que la norma no nos da la solución. No tiene la norma de derecho internacional privado un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica dentro de la cual nosotros podamos subsumir el caso que estamos resolviendo. Pero sí nos indica cuál es la ley, cuál es la norma que debemos aplicar. Por eso se dice que es un derecho indicador. Por ejemplo, en el caso del Código de Procedimiento Civil, en su artículo número 9, trae una norma indicativa. Dice, la ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aún en los procesos que se hallan en curso. Los actos cumplidos se regularán por la ley anterior. Entonces, esta es una norma indicativa que a manera de ejemplo la quise traer para ilustrar un poco cómo funciona esa característica del derecho internacional privado como norma indicadora.
Otro punto que nos trae el programa está relacionado con las causas de su existencia. Es decir, ¿por qué existe el derecho internacional privado? ¿A qué obedece su existencia? En primer lugar, tenemos razones de tráfico internacional. Una primera razón es esa, el tráfico jurídico internacional. Los seres humanos por naturaleza somos seres sociables que nos interrelacionamos con otras personas. De la misma manera, podemos desplazarnos de un lugar a otro. La movilidad que puede existir de un sitio a otro nos permite realizar diferentes o tener relaciones con otras personas de diferente naturaleza. Si en el ámbito del derecho local, del derecho interno, nosotros podemos tener relaciones de naturaleza civil, de naturaleza familiar, de índole religioso, de índole contractual, bueno, de la misma manera, cuando nosotros salimos de nuestras fronteras, también nos interrelacionamos con otras personas y celebramos con ellos o establecemos con ellos relaciones de diferente naturaleza. No podemos concebir un ser humano que se quede encerrado dentro de las fronteras de su país, pues ello sería como negar la existencia de la civilización. Entonces, la primera razón de existencia del derecho internacional privado es justamente esta, el tráfico jurídico internacional. La segunda razón de su existencia es la diversidad legislativa. Ya hemos comentado a lo largo de este pequeño encuentro, de este primer encuentro que estamos sosteniendo, que cada país tiene su propio ordenamiento jurídico y está diseñado de acuerdo a su fisonomía, de acuerdo a sus necesidades culturales, a sus necesidades ideológicas, de acuerdo al perfil que pueda tener los ciudadanos de cada país. Entonces, cada uno de los estados se provee, se dicta su propio ordenamiento jurídico y este es otro elemento que permite la existencia del derecho internacional privado. La autonomía, la existencia de diferentes ordenamientos jurídicos. No podemos concebir la existencia de un ordenamiento jurídico uniforme o de una normativa uniforme con carácter internacional, porque ello es imposible. Cada país, en atención a sus principios constitucionales, tiene su propia norma jurídica. Otro punto que nos trae el programa está relacionado con las ramas del derecho internacional privado. Este es un punto que solo lo traigo a colación a manera informativa, porque pues no tiene tanta trascendencia desde el punto de vista que nosotros estamos abordando el tema. Sin embargo, la doctrina nos refiere, por ejemplo, el derecho civil internacional y el derecho mercantil internacional. No obstante, las relaciones que se generen tanto en el campo del derecho civil como en el campo del derecho internacional, con la presencia de un elemento extranjero, pues encaja o la podemos enmarcar en el derecho internacional privado. Y finalmente, el programa nos trae la naturaleza de las normas. Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la norma de derecho mercantil? En primer lugar, la doctrina nos dice que puede tener una naturaleza pública o una naturaleza privada. Es algo similar a la distinción que puede existir entre el derecho público y el derecho privado. Cuando estamos en presencia de un conflicto entre particulares, estamos hablando que la naturaleza de la norma de derecho internacional privado será de naturaleza privada. Por el contrario, cuando esté involucrado el ámbito internacional o en el contexto internacional, ya la norma será de naturaleza pública. Y un segundo criterio que existe para tratar de explicar la naturaleza jurídica de sus normas es la que trata de explicarlo aunque tenga una naturaleza interna o una naturaleza externa. La naturaleza interna consiste en que la norma en conflicto forme parte de las fuentes internas. Por el contrario, la naturaleza externa se refiere o está enfocada a los casos en que la norma de conflicto forme parte de las fuentes externas. Entonces, con esto damos por iniciada la materia. Nuevamente les doy la cordial bienvenida al Derecho Internacional Privado. En el aula virtual va a quedar colgado el material de consulta, su material de apoyo para desarrollar el trabajo y de la misma manera va a quedar colgado este video, este audio,
para que ustedes lo puedan oír y puedan ilustrarse un poquito mejor con respecto al material de consulta que ha quedado alojado en la página. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día para todos. Cuídense.